No vas a creer las últimas noticias del Club América. La directiva confirmó este viernes la salida impactante de uno de los principales delanteros del Nido, y la afición está enloquecida con la llegada del extremo de los Diablos del Toluca. Pero las sorpresas no terminan ahí. ¿El entrenador André Jardín no renueva con el América y está a punto de asumir la selección mexicana? Esta información sorprendió a todos. Y hay más, el extremo del Pachuca es el nuevo objetivo de las Águilas, y ya tenemos una respuesta de los Tuzos. Descubre todos los detalles de esta trama llena de polémicas, giros inesperados y decisiones impactantes que prometen cambiar el destino del América. Ve todos los movimientos ahora. No hay dudas de que la llegada de André Jardín al América fue uno de los mayores éxitos de la directiva azulcrema en los últimos años. Y, aunque el estratega brasileño no fue la primera opción inicialmente, su actuación en el Atlético de San Luis dejó claro que tenía el potencial para destacarse con las Águilas. Ese potencial se concretó de manera impresionante. Desde el principio, Jardín demostró ser un técnico capaz de llevar al América a nuevos niveles. En su primer año al frente del equipo, el medallista olímpico con Brasil conquistó 3 títulos importantes. En el Apertura 2023, dio a las Águilas a la conquista del 14º campeonato. Posteriormente, llevó al equipo al bicampeonato y al título de campeón de campeones en el Clausura 2024, en una final emocionante contra el Cruz Azul. Estos resultados consolidaron a Jardín como uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del club. Debido a su éxito, surgieron rumores de que Jardín podría ser considerado para la selección mexicana, en caso de que Jaime Lozano no avanzara con el equipo en la Copa América 2024. La habilidad de Jardín para obtener resultados positivos rápidamente lo colocó como la principal opción para llenar la vacante que Jimmy dejaría libre en el mando del equipo azteca. Sin embargo, poco después de que esta información circulara, otra noticia trajo alivio para los aficionados del América. Según el periodista Alejandro Orbañanos, la directiva de las Águilas ya está trabajando activamente en la renovación del contrato de André Jardín, con el objetivo de garantizar su permanencia por un largo periodo. Esto demuestra la confianza y el reconocimiento que la directiva tiene en el trabajo del técnico brasileño. Actualmente, André Jardín tiene contrato con las Águilas hasta 2025. Sin embargo, debido a los excelentes resultados alcanzados, la directiva planea extender su contrato por 2 años más, hasta 2027. Esta decisión busca asegurar la continuidad de un proyecto exitoso y proporcionar estabilidad al equipo, permitiendo que Jardín continúe implementando su visión y estrategias con tranquilidad. La renovación de Jardín con el América no es solo una cuestión de formalidad. Es un paso estratégico para mantener al club en el camino de las victorias y garantizar que el equipo siga evolucionando bajo su liderazgo. Los detalles finales para oficializar esta renovación están siendo ajustados, pero es casi seguro que el técnico brasileño continuará al mando, para alegría de los aficionados. El futuro del América parece brillante con Jardín al frente. Su capacidad para motivar a los jugadores, su visión táctica y su habilidad para obtener resultados son factores que lo hacen el técnico ideal para el club. Los aficionados pueden esperar aún más conquistas y momentos emocionantes en los próximos años. ¿Crees que la renovación de André Jardín hasta 2027 es la decisión correcta para garantizar el éxito continuo del Club América? Deja tu comentario abajo. Cabe destacar que el Club América está enfrentando diversas situaciones pendientes en el mercado de fichajes, y una de las más críticas es la situación de Igor Lichnowsky. El defensa chileno fue fundamental en la conquista del bicampeonato y, naturalmente, las Águilas desean mantenerlo en sus filas. Sin embargo, las negociaciones con Tigres parecen haber llegado a un impasse. Desafortunadamente, para aquellos que esperaban ver a Igor Lichnowsky vistiendo la camiseta azul crema en el Apertura 2024, las noticias no son alentadoras. El América decidió no hacer efectiva la compra del chileno, y Tigres, por su parte, mantuvo firmes sus exigencias financieras, sin mostrar flexibilidad en las negociaciones. Según información del periodista Roberto Flores, el plazo para validar la opción de compra del jugador expiró el 26 de junio, lo que significa que Lichnowsky regresará a Tigres después de la conclusión de la Copa América 2024. Aún no está claro si Veljko Paunovic, técnico de Tigres, desea contar con Lichnowsky para el Apertura 2024. Sin embargo, es casi seguro que el defensa chileno no formará parte del plantel del América. Esta es una pérdida significativa para André Jardín, quien ahora puede verse obligado a buscar al menos un refuerzo para la defensa antes del inicio del torneo. Lichnowsky demostró ser un defensor confiable y eficaz, cuya presencia en la defensa dio al América la estabilidad necesaria para conquistar títulos. Su ausencia, por lo tanto, representa un desafío considerable para el técnico y la directiva del club. La necesidad de encontrar un sustituto a la altura de Lichnowsky agrega otra capa de complejidad a la preparación del América para la temporada.
La defensa sólida fue uno de los pilares del éxito del equipo en las últimas competiciones, y la salida de un jugador del calibre de Lichnowsky crea un desafío adicional para Jardine y su equipo técnico. Además, la búsqueda de un nuevo defensa de calidad en el mercado no es una tarea simple, especialmente con el inicio del torneo acercándose rápidamente. La directiva del América tendrá que actuar con rapidez y precisión para asegurar que el equipo no sufra con la ausencia de un defensor de alto nivel. Mientras lidia con estas incertidumbres en el mercado de fichajes, el América se prepara para un partido crucial antes del inicio de la Apertura 2024. Las Águilas enfrentarán a Tigres en la Supercopa de la Liga MX, un enfrentamiento de extrema importancia que se llevará a cabo el domingo, 30 de junio, a las 14 horas, hora del centro de México. Este partido no solo es una oportunidad para añadir otro título al currículo, sino también una prueba importante para evaluar la capacidad del equipo de enfrentar la temporada sin algunos de sus jugadores principales. Los aficionados del América están ansiosos por ver cómo se comportará el equipo en este desafío y cómo la directiva resolverá las pendientes en el plantel. La expectativa es que el equipo logre mantener la competitividad y el alto nivel de desempeño que lo ha caracterizado en los últimos años, a pesar de las adversidades. La pasión de los aficionados y la tradición de éxito del club son fuerzas motivadoras que impulsan al equipo a superar obstáculos y a seguir buscando la excelencia en el campo. La comisión de árbitros también anunció quiénes serán los asistentes de Ismael Rosario López, José Ibrahim Martínez y Leonardo Javier Castillo en las bandas, mientras que Jesús Rafael López será el cuarto árbitro de este interesante duelo entre América y Tigres. Las Águilas, aunque han iniciado la pretemporada con intensidad y sentimientos positivos, no tendrán a sus figuras principales. Cabe destacar que el América es el segundo equipo que más jugadores aporta para la Copa América 2024, por lo que tendrá muchas bajas en su plantel. ¿A quién debería contratar el América para sustituir a Lichnowsky? Deja tu comentario abajo. Dicho esto, el Club América está trabajando incansablemente para cerrar lo más pronto posible el plantel con el que disputará el Apertura 2024. Tras la salida de Julián Quiñones, las Águilas están en busca de un sustituto de calidad y el elegido parecía ser Osama Idrissi, quien recientemente completó una excelente temporada con el Pachuca. El extremo de los Tuzos se ha convertido en uno de los principales objetivos del América, con la directiva enfocada en mantener la fuerza ofensiva del equipo. Tras la contratación de Eric Sánchez, el América centró sus esfuerzos en intentar traer a Osama Idrissi del Pachuca. Sin embargo, las negociaciones no están yendo según lo esperado. Según información del periodista César Caballero, el Pachuca no quiere saber nada de negociaciones con el América para la transferencia de Osama Idrissi. El club considera al jugador una pieza fundamental para su proyecto deportivo y no tiene la intención de dejarlo salir en el mercado de fichajes. La dirección del Pachuca cree que la salida de Idrissi desmantelaría al equipo, comprometiendo sus posibilidades en la próxima temporada. Además, la decisión del Pachuca no se basa en cuestiones financieras, sino en la importancia estratégica de Idrissi para el equipo. Con esta negativa, el América necesitará buscar alternativas en el mercado internacional para llenar la posición de extremo izquierdo, abandonando por completo el intento de contratar a Idrissi. La salida de Julián Quiñones ha abierto espacio para oportunidades para Brian Rodríguez, pero la verdad es que el jugador uruguayo tiene planes diferentes. La intención de Brian Rodríguez es buscar nuevos aires en el mercado de fichajes y tal vez ni siquiera regrese a Coapa después de la Copa América 2024. Esta situación complica aún más la misión del América de reforzar su ataque para el Apertura 2024. El desafío ahora es encontrar jugadores de calidad que puedan integrarse rápidamente al estilo de juego del equipo. La directiva del América es consciente de la importancia de reforzar el plantel con nombres que traigan impacto inmediato, asegurando que el equipo continúe competitivo y capaz de luchar por el título. La búsqueda de refuerzos adecuados es una prioridad máxima, y cada decisión será crucial para el éxito del club en la próxima temporada. Los aficionados del América siguen con expectación los movimientos de la directiva, esperando que el club logre traer nuevos talentos que mantengan el alto nivel de desempeño del equipo. La pasión y el apoyo de los seguidores son fundamentales para motivar al equipo a superar los desafíos y continuar su trayectoria de victorias. ¿Crees que el Club América logrará encontrar un sustituto a la altura de Julián Quiñones y mantener la competitividad en el Apertura 2024, a pesar de las dificultades en el mercado de fichajes? Por otro lado, el delantero Román Mozumbito Martínez ya se presentó a su nuevo club, Tampico Madero, donde estará cedido por un año sin opción de compra. Durante el último semestre, Mozumbito prácticamente no tuvo oportunidades en el equipo titular del Club América, siendo utilizado solo en la victoria contra los Xolos de Tijuana. André Jardine, técnico del América, nunca lo consideró como una opción viable para el ataque, lo que llevó a la decisión de transferirlo temporalmente. Según información del periodista Fernando Esquivel, compartida en su cuenta en X, el delantero mexicano continuará su carrera en el Tampico Madero, un equipo de la segunda división.
El préstamo de Mozumbito Martínez es válido por un año, sin opción de compra, permitiendo al jugador adquirir más experiencia y tiempo de juego. Mozumbito Martínez deja el América. Va cedido al Tampico Madero por un año sin opción de compra, aunque aún no ha habido un anuncio oficial, ya se presentó en la pretemporada y está entrenando con el equipo principal, informó Esquivel sobre la salida del delantero. La presencia de Mozumbito en el equipo titular del Jaiba Brava ya fue confirmada, y las imágenes de él vistiendo la camiseta del Tampico Madero empezaron a circular en las redes sociales. Esta transferencia representa una oportunidad crucial para Mozumbito de recuperar su mejor forma y regresar en condiciones de disputar un puesto en el América. La decisión de ceder a Mozumbito fue estratégica para ambos clubes. El Tampico Madero gana un delantero con potencial para contribuir significativamente en el ataque, mientras que el América ofrece a su joven talento la oportunidad de evolucionar y ganar la experiencia necesaria para competir a alto nivel. Este periodo en el Tampico Madero puede ser exactamente lo que Mozumbito necesita para refinar sus habilidades y demostrar su valor. La carrera de Mozumbito hasta ahora ha estado marcada por altibajos. En el América, mostró destellos de talento, pero nunca logró consolidarse como titular. Su paso por el Tampico Madero será una oportunidad para mostrar consistencia y probar que puede ser una pieza clave en cualquier equipo. El entorno competitivo de la segunda división será una prueba importante para su resistencia y capacidad de adaptación. Para los aficionados del América, la esperanza es que Mozumbito regrese más fuerte y más preparado para contribuir con el equipo. La afición reconoce su potencial y estará siguiendo de cerca su desempeño en el Tampico Madero, con la expectativa de que pueda finalmente cumplir las promesas de su talento. Por último, la directiva del Club América sigue en busca de un sustituto para llenar la vacante dejada por el mexicano-colombiano Julián Quiñones en este mercado de fichajes antes del torneo Liga MX Apertura 2024. Aunque la prioridad es contratar a un jugador internacional del mercado europeo, las Águilas también están fijándose en el talento del fútbol mexicano. En estas búsquedas, ha surgido el nombre del extremo chileno de los Diablos Rojos del Toluca, Jan Meneses. Por el momento, el interés del América ha sido solo mencionado, sin que se haya hecho una oferta oficial. Jan Meneses, actualmente con contrato con Toluca, fue comprado del Club León a petición del entrenador Nacho Ambriz, con quien tuvo muchas participaciones en sus primeros torneos en el club. La salida de Meneses no será fácil, ya que el técnico Rento Paiva también valora mucho al jugador desde su llegada. Con Paiva, Meneses entregó una de sus mejores temporadas en el Clausura 2024, disputando 17 partidos, marcando 6 goles y dando 5 asistencias. El chileno está valorado en 3 millones de euros en el portal Transfermarkt y tiene contrato con Toluca hasta el verano de 2025. Toluca pagó cerca de 6 millones de dólares por la transferencia de Meneses del Club León en el mercado de fichajes del verano de 2022. Considerando la inversión significativa y el desempeño consistente del jugador, convencer a Toluca de liberar a Meneses puede ser una tarea difícil para el América. Sin embargo, el talento y la versatilidad de Meneses podrían agregar una nueva dimensión al ataque del América, compensando la salida de Quiñones y potencialmente elevando el nivel de juego del equipo. La búsqueda de un sustituto para Quiñones refleja la ambición del América de mantener una línea de frente fuerte y competitiva. Meneses, con su habilidad para marcar goles y crear oportunidades, parece ser un candidato ideal para llenar esa vacante. Sin embargo, la negociación dependerá no solo de la disposición de Toluca para vender, sino también de la capacidad del América para atender las demandas financieras involucradas. Además de Jan Meneses, el América también está explorando otras opciones en el mercado europeo. La directiva está decidida a encontrar al jugador adecuado que pueda adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo y contribuir de inmediato. La próxima temporada será crucial, y el América necesita refuerzos que puedan asegurar la continuidad del éxito. La necesidad de contratar a un jugador que pueda marcar la diferencia desde el inicio de la temporada es imperativa, considerando las expectativas de los aficionados y la presión para mantener al equipo en la cima de la Liga MX. Para los aficionados del América, la expectativa es alta. La pasión por el equipo y el deseo de ver al equipo triunfar son palpables. Cada decisión de la directiva es seguida de cerca, y la esperanza es que la contratación de nuevos talentos traiga más títulos y glorias al club. La llegada de un jugador como Meneses no solo reforzaría el ataque, sino que también elevaría la moral del equipo y de la afición. El impacto de una contratación de este calibre puede sentirse tanto dentro como fuera del campo, solidificando la posición del América como una potencia en el fútbol mexicano. Jan Meneses traería una serie de cualidades al América. Su velocidad, técnica depurada y visión de juego lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Además, su experiencia en la Liga MX significa que ya está adaptado al estilo de juego del campeonato, lo que reduciría el tiempo de integración al equipo.
Su capacidad para jugar tanto en las bandas como por el centro del ataque ofrece versatilidad táctica al técnico, permitiendo diversas variaciones estratégicas durante los partidos. La decisión de no centrarse exclusivamente en el mercado europeo y considerar talentos locales muestra la sabiduría de la directiva al diversificar sus opciones y buscar jugadores que puedan agregar valor inmediato al plantel. Meneses, con su combinación de habilidad y experiencia, ejemplifica el tipo de jugador que el América necesita para continuar siendo competitivo y aspirar a grandes logros. ¿Crees que Jan Meneses sería una buena contratación para el América, considerando sus habilidades y el impacto potencial que podría tener en el equipo? Por César Caballero, con nosotros, por supuesto, la cobertura de las Águilas del América. César, hermano, ¿Eric Sánchez es jugador ya del América o no? ¿Qué pasa, bueno? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a hablar de fútbol champán, vamos a hablar de la Liga MX, vamos a hablar del bicampeón del fútbol mexicano, las Águilas del América, que tienen prácticamente amarrado ya a su tercer refuerzo de cara a lo que será el próximo torneo. Ya lo dijiste, se trata de Eric Sánchez. Desde el fin de semana pasado, el jugador aceptó la oferta americanista, le habían enviado la primera propuesta el sábado, dijo prácticamente sí, había que arreglar algunas situaciones salariales, ajustando un poquito acá, un delito acá, una comita por este lado, nada absolutamente grave, ya se le envió la nueva propuesta, la cual esta misma semana va a firmar esta oferta. Entonces, a partir de ahí va a comenzar a ya ser jugador de las Águilas del América y posteriormente va también ya a incorporarse al conjunto de las Águilas. 8 millones. 8 millones. A ver, ¿en qué condiciones, César, te estaría dando esta contratación? ¿Por cuántos años? ¿Y de qué manera? Bien, mira, lo que tengo entendido es que sería una contratación por los próximos 4 años, que tendría de vínculo las Águilas del América con el mediocampista del Pachuca. Será un sueldo bastante atractivo, uno de los mejores que tenga el Club América de cara al próximo torneo. Son 4 años en los que América espera sacarle mucho jugo a Eric Sánchez y donde también no se cierra la puerta a un posible traspaso al fútbol europeo. Hay que recordar que a pesar de todo lo que se dirá, el América es uno de los clubes en México que más futbolistas envían al viejo continente. Eso es una situación que también atrajo, por supuesto, a Eric Sánchez. Él sabe que si triunfa en el América es prácticamente seguro que va a tener el Mundial de 2026 el chiquito Sánchez y que la proyección que le va a entregar el conjunto americanista le puede abrir las puertas del viejo continente. Entonces, Eric Sánchez te siente una edad perfecta como para ir a las Águilas, hacer bien las cosas y que ahí sea su trampolín rumbo al fútbol europeo, recordando y subrayando que América es de los clubes que más futbolistas envía al viejo continente. No sé si alguien en la mesa tenga preguntas. Caballeros, señores. Yo. Lo comentamos acá. Yo. Este muchacho, buenas tardes. Este joven Sánchez va a jugar en el lugar de Cendejas y Cendejas en el lugar de Quiñones, ¿o cómo le van a hacer? Hola Chelis, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Sí es una de las opciones, Ya Alejandro Cendejas ha jugado por esa banda izquierda. En este momento incluso el único jugador que tiene como extremo natural en América por esa banda es Brian Rodríguez, un futbolista que ni siquiera sabemos si es que se va a mantener con el conjunto de las Águilas. Entonces sí es una posibilidad que Cendejas se ha recorrido hacia la banda izquierda y que Xabairo de Rossum pueda ocupar la banda derecha. Sin embargo, también te puedo decir que hoy la directiva del América tiene por lo menos un objetivo más, y es traer un futbolista que sea el suplente natural de Julián Quiñones. Quiere desradar a Osama Idrissi. Sin embargo, lo que yo sé es que hasta el momento todavía no hay una oferta formal en el escritorio del Pachuca por los servicios del volante marroquí. Entonces, falta todavía bastante verano, hay todavía mucho espacio como para que el América busque traer más jugadores. A mí me parece que Eric Sánchez llegaría más a ocupar una posición en el medio campo. Hay futbolistas que en este momento suenan para abandonar el conjunto de América, uno de ellos es Richard Sánchez, quien está en busca de tener más minutos. No se descarta que Álvaro Fidalgo también en algún momento pueda salir. Ya sabemos que Álvaro tiene la ilusión de regresar a jugar a una primera división en Europa. Hasta este momento no hay ninguna oferta de la mesa por sus servicios y por eso es que Álvaro Fidalgo se mantiene con el conjunto americanista, que en estos momentos está de pretemporada en los Estados Unidos. Entonces, sí es una de las opciones, queridos Chelis, pero la prioridad es traer un volante más por izquierda que sea un reemplazo natural de Julián Quiñones por esa banda. Oye, yo te preguntaría, Nuestro compañero César Caballero,
es mejor. ¿Qué pasó, compadre? No, es que le quería preguntar a César, compadre, si el América cambiaría un poco el diseño táctico para jugar diferente, porque yo me imagino que Jonathan Dos Santos seguirá siendo titular, Fidalgo, si se queda, seguiría siendo titular, y el otro acompañante en mitad de campo parecería lógico que fuera Eric Sánchez, con lo cual, ¿dónde queda Valdés? ¿Dónde acomodarían a Valdés junto con Henry? ¿O dónde quedaría, en este caso, Cendejas o Di Rossum? Más o menos, ¿cómo acomodaría este crucigrama el señor Jardín? Hola Héctorín, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Mira, hay que subrayar algo. Andrés Jardine no le tiene miedo a cambiar y a modificar en los partidos. Así lo hizo durante este primer año que ha tenido con el conjunto americanista. Incluso él resaltaba que le gustaba el tema de cambiar los esquemas tácticos para que este equipo tuviera respuestas en diferentes situaciones. Algo que no tenían, por ejemplo, con Fernando Ortiz, que no sabían de ese 4-3-3. Entonces, Andrés Jardine sí tiene la posibilidad y no le tiene miedo a modificar ese 4-3-3, a convertirlo en un 4-4-2 o que sea un media punta detrás del delantero. Por eso no tiene mayor problema. Habrá que ver cómo son sus primeros ensayos. En estos momentos, lastimosamente para él, tiene muchas bajas. Tiene 6 seleccionados que no están con el equipo. No puede terminar de ensayar todos esos movimientos que se tienen que trabajar ya con el equipo completo, pero sí podría dar este paso a tener 2 delanteros, a quizás jugar con un media punta más adelantado, que pudiera ser Diego Valdés, que juega por detrás de Henry Martín. En su momento lo llegó a intentar con Julián Quiñones en esa posición. Entonces sí hay la posibilidad, hay mucha flexibilidad táctica que te van a entregar estos futbolistas, las posibilidades de tener a jugadores como Eric Sánchez, Diego Valdés, Fidalgo. La verdad es que son bastantes. Ahora vamos a ver cómo lo decide el técnico de las Águilas, que tendrá su primera prueba, digamos, importante el próximo fin de semana cuando juegue la Supercopa MX frente al conjunto de los Tigres. Por eso es que la América en estos momentos está en los Estados Unidos trabajando a doble sesión, intentando encontrar este esquema y esta alineación que sea la ideal para el inicio del torneo y posteriormente la Leagues Cup. Perfecto, César, nuestro compañero César Caballero, el mejor con información de las Águilas en América. A ver, Paco, ¿tú te opones al libre mercado? No. Yo creo que pareciera que algunos apenas se están dando cuenta, ¿no? De cómo es el modelo de negocio en México. Es increíble, ¿verdad? Es que cómo vas a competir con una oferta así. Pero es que sigue siendo de toda la vida el fútbol mexicano. No es de ahora, toda la vida. Así ha sido el fútbol mexicano. No puede, es increíble, ¿eh? El mercado europeo no puede competir con el mercado mexicano. Increíble, pero así es. Por eso no hay tantos futbolistas en Europa. Esa es la realidad. En Uruguay no te venden del Peñarol al Nacional, o en Argentina de River a Boca o de Independiente a San Lorenzo. Los venden todos al extranjero. $2 millones, $2.5, 3 millones, 4.5. Acá en México, Pizarro de Pachuca a Chivas, de Chivas a Monterrey, el 14 jugadores, forma que era jugador. Y a quien le ponga el dinero. Pero Sánchez es el ejemplo más reciente y es del que estamos hablando. 8 millones. No hay ningún equipo en Europa que vaya a pagar por el chiquito Sánchez 8 millones. Esa es nuestra realidad. No me opongo. Pero entonces no nos sorprendamos que no van a Europa, ¿sí? ¿Qué Pachuca te va a decir? No, yo no quiero los 8 millones. Un empresario. Y el chiquito Sánchez te va a decir, voy a sacrificar. Porque es muy fácil para ti, para mí, decir que sacrifique la mitad de su sueldo. A ver, los únicos que se quejan del desarrollo del fútbol mexicano, ¿quiénes son los que se quejan de la prensa y los aficionados? Claro. Y si el aficionado se comporta como cliente, si no deja de ver la liga, los partidos, no exige como cliente. Pero ¿has escuchado alguna vez a algún futbolista quejarse de esto? Ni algún directivo. Dueño. Entonces, hace más de 20 años los dueños no se quejan cómo le vaya la selección. Para los dueños es que clasifique la selección y punto. O compadre, ¿tú te pones el libre mercado? No, claro que no, compadre. Pues es natural. Además, si llegó una oferta en Sevilla, me parece, por la mitad, claro, que pague la América, pues el Pachuca se lo va a vender a la América. O sea, es casos raros como el de Luis Chávez, que entre el promotor y el Dinamo de Moscú hicieron ahí una manoveta para que pagara su cláusula de rescisión del jugador. Pero fue el Pachuca perdió el dinero porque Monterrey ya lo tenía ofertado con casi el doble de dinero. Y bueno, pues el jugador quería ir a Europa y el Pachuca le cumplió el gusto de ir a Europa. Pero con Sánchez no lo van a hacer. Si le pueden sacar el doble de lo que da Sevilla, se lo van a sacar. Es que no exportamos jugadores de Europa. No es el negocio de los dueños.
no es un negocio. No, espérame, Alvarito, nada más rápido, porque si alguien a todos. No. Pero después cuando se fue Lainez, No, es muy joven. muy pobre, no, señores, no, lo hubieran dejado un año más. Entonces, es que no le damos gusto a nadie nunca. Que el Chaquito se quede un año más en el Premier. Sí, va. Por favor, te compras, te tienes que ir así, pero claro, vengado, Chelis, no te pones, estás a favor. No, yo no me opongo. Es totalmente obvio y necesario el abrir el mercado. ¿Por qué no perfecciona la liga? Ya que los mejores jugadores no van a ir a Europa, van a jugar en la Liga Mexicana. ¿Por qué no perfeccionan la liga? Porque la Liga Mexicana es demasiado cómoda y el jugador no avanza más allá de sus precios de libre mercado, porque la Liga de México es de mala para abajo. De mala para abajo. No, caray, es de mala. Porque Sánchez no ha prosperado en la Liga Mexicana si no hacen una liga más competitiva. Tendrían que hacer una liga más competitiva para que Sánchez escalara, para que Chaquito escalara, para que Juan escalara, para que todo el mundo escalara. Y una liga Ferrueti, Almeida, Mohamed, el propio Osorio que acaba de llegar, todos técnicos reconocidísimos a nivel continental. Dicen que es una liga sumamente competitiva. Y de México, ya lo entiendo. Sí, claro, ya lo entendí. Ya mi puta cliente. No. Señores, No, yo creo que es una lucha. Es una liga que tiene muchas cosas que mejorar, por supuesto. Pero también el hecho de quitar el ascenso y el descenso hace que la mitad de los equipos no jueguen en zona de riesgo, que se exponga algo, que el futbolista sepa que puede perder prestigio, categoría.